Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Estamos ya con nuestro primer invitado y como les mencionaba, vamos a hablar del lado económico porque, bueno, este año podría representar una oportunidad para reactivar la economía o, quién sabe, para el cálculo político y el populismo, porque claro, es un año electoral y ahora que sabemos que hay segunda vuelta, pues hasta abril tendremos esa inestabilidad, ese de no saber qué va a pasar con nuestro país, qué pasa con las inversiones. En todo caso, ¿cómo vamos proyectando esa economía de este Ecuador que, bueno, está luchando por sobrevivir? Gracias, Osvaldo Landazuri, analista económico empresario. Gracias por acompañarnos en esta mañana, luego de esta jornada democrática, jornada electoral del domingo. Y bueno, ¿cómo están esos ánimos y esas perspectivas, Osvaldo? Bienvenido. Buenos días, Vero. Gracias por la invitación. Un saludo. A ver, bueno, creo que era esperable un Ecuador que esté bien polarizado, porque usted recordará que yo había comentado que la situación económica se sentía como muy trabada, muy complicada, y eso al final del día, pues termina ratificando mi punto de vista que usted ha podido seguir en los últimos años. Y es que, claro, esta receta también llevada hacia solo el déficit fiscal, hacia solo tener equilibrios macroeconómicos y no entender cómo eso beneficia a la población, pues termina quizás exacerbando los ánimos y haciendo que la gente busque otras propuestas que son propuestas más bien populistas, más bien sin un contexto teórico y económico claro que les haga cumplibles. Entonces, yo lo que digo es que hay que entender de una buena vez algo bien importante, y es que el Ecuador no va a salir de este problema en el que está si no se toman medidas estructurales respecto a asuntos estructurales. Y eso no va a cambiar con ningún presidente que elijamos. Es decir, hay que entender que si no se cambian las leyes laborales, si es que no trabaja sobre el presupuesto general del Estado, la seguridad social, no importa quién suba, va a encontrarse con los mismos problemas. Entonces, por ahí hay que entender los electores que no va a haber recetas mágicas que les van a querer ofrecer en esta segunda vuelta. Eso no existe, porque incluso si subiera el correísmo, pues la plata que encontrará en reservas o que pudiera encontrar en algo más de endeudamiento, le servirán para otra vez 3, 4 meses y se va a encontrar con un país bien distinto al del año 2007. Así es complejo lo que está pasando. Hay un artículo de Diario La Hora que menciona sobre este tema económico y dice algo que es una realidad preocupante, ¿no? Dice, en el mejor de los casos, sumado la caída del 2024 y el escaso crecimiento proyectado para este año, la economía ecuatoriana apenas aumentará 1,2% en 2 años. A ese paso requeriría más de 102 años para igualar el PIB per cápita actual de Chile. No nos comparamos con los gringos, nada, de Chile. Osvaldo, eso es una muy mala noticia para el país. Sí, claro, y demuestra que las políticas públicas desde mi óptica están erradas y han estado erradas desde hace muchos años. Y creo que ahora se entiende un poco más el porqué de la acidez mía para mencionar aquello, buscando que las personas que están en el poder pudieran encauzar un rumbo distinto. Porque al final del día, claro, si usted no tiene inversión, si no tiene certeza, si no tiene trabajo, pues es imposible crecer. Entonces, Así es. pensar que un país que está sumido en inseguridad, sumido en falta de electricidad y con el paréntesis enorme que en Estados Unidos se comenta que la próxima crisis va a ser justamente la eléctrica, porque cada vez más la gente con más aparatos eléctricos y electrónicos y más necesidad de trabajar con inteligencia artificial, lo que va a necesitar es más electricidad. Cierro ese paréntesis. Sin infraestructura el Ecuador, las carreteras destruidas, los hospitales acabados, no hay cómo sacar una cita, no le dan un pasaporte, no le dan una cédula. Entonces, claro, era obvio que esto iba a pasar, es decir, la gente va a buscar realmente alternativas distintas. Lamentablemente, sin que yo sea un analista político o que esté buscando votos o queriendo que le endose votos a alguien, digo, lamentablemente hay que entender
que esta versión del socialismo del siglo XXI se va a encontrar otra vez, insisto, con un país distinto y eso hace que se vuelva mucho más impredecible lo que pueda pasar en el Ecuador, es decir, por dónde irá las políticas de desarrollo de esta versión socialista que cuando se encuentran sin plata realmente es difícil llevar adelante los proyectos que suelen ellos buscar, es decir, proyectos rápidos de infraestructura. Entonces me imagino que vendrán otras políticas relacionadas con aranceles, con subida de impuestos a otros sectores. Acuérdense de las discusiones tan absurdas que teníamos como quitarle la herencia a la gente para repartirle al resto. Es decir, todo aquello está en el tapete. Ojalá y ambos candidatos logren entender que el Ecuador no es un país de extremos, tampoco es un país de caudillos desde mi óptica, y por lo tanto eso requiere una aproximación distinta, pero tampoco creo que un presidente que esté pidiendo permiso para salir a hacer campaña durante 6 horas, luego 3, luego 4, haga sentido en un país. Ahora le está pasando esto factura. Por Es decir, es supuesto. un presidente que debe dedicarse a la campaña de una manera estricta y profunda, apegada a la ley. Entonces ahí creo que se comienzan a atar las piezas de este rompecabezas que resulta lamentablemente en un país que va a estar parado hasta mitad de año una vez más. Y eso hace pensar que el crecimiento económico otra vez va a ser el más afectado en relación a lo que significa el bienestar de la gente. Claro, ¿y qué implica para la economía, Osvaldo, que el hecho de que tengamos una segunda vuelta, por ejemplo? Implica que otra vez usted va a estar discutiendo tonterías durante 2 meses sin entender los asuntos de fondo. Va a estar, vio usted que el presidente nos trató de enfocar en comida para perros y aranceles a Perú, perdón, a México. Y eso realmente, pues, eso es ver, vamos a estar hablando tonterías durante 2 meses más sin entender realmente los problemas de fondo, sin tomar acciones, sin pensar en una seguridad social distinta, sin ver un Estado eficiente, es decir, qué está pasando, por qué no tiene cédulas, por qué no tiene pasaportes, por qué no tiene salud. Y claro, si se da cuenta, es porque realmente, insisto yo, que este establecimiento, este establishment, como le llaman los gringos, que se ha creado en el Ecuador es muy útil para todos los actores políticos. Entonces están pensando en ver cómo captar votos y eso realmente le hace muchísimo daño al país que retrasa una y otra vez las decisiones y las discusiones profundas respecto a leyes laborales, a cómo hacemos trabajar a nuestras personas. Pero claro, yo me imagino que los electores habrán sentido ya, ahora sí, con fuerza, esta recesión que venía. ¿Se acuerda usted que lo otro era discutir si estamos o no en recesión? Qué Claro. tontería, estábamos en recesión desde el año pasado y principios, diría yo. Y por lo tanto, lo primero que hubiera hecho yo como gobierno es sacar plata de los multilaterales y pagar los atrasos, por ejemplo. Es decir, inyectarle plata a la economía de alguna manera para que la gente sienta algo de actividad y de flujo económico que le pagan, que cobra, y eso significa que puede al menos reponer su inventario. Eso era básico. Entonces ahora también le pasa factura el no tener ningún plan económico. Es decir, si se fija, ver, ha sido un año de improvisación tras improvisación. Entonces, si eso no cambia y el Ecuador realmente recibe una propuesta de un estadista, lamentablemente va a ser una segunda vuelta con pronóstico bien reservado, que también se veía desde el principio y por eso usted recordará que jamás me aventuré yo a decir que era una sola vuelta o cosas de ese estilo, que fue otro error, porque ahora también un empate sabe a pérdida, cuando debería saber o sentirse Por como una supuesto. situación en la que hay que salir adelante. Sí, es compleja la situación política, la económica aún más y la incertidumbre hace más complejo que la economía de nuestro país pueda reactivarse. Ahora, si usted fuera, por ejemplo, Osvaldo, ministro de Economía del gobierno que le toque mandar en este año, sea el que continúe o que cambie de rumbo, ¿qué tendría que hacer o qué haría para, de alguna manera, bueno, tratar de despegar de esta situación que hemos estado de recesión económica? Yo atacaría dos frentes. Atacaría el primero, el frente emergente, y atacaría el segundo, el de mediano y largo plazo. Incluso tres escenarios daría. El primer escenario
lo que buscaría hacer es tratar de inyectar liquidez en la economía de cualquier forma, pero eso es fundamental, es lo que yo haría. Usted tiene ahí dos aristas de atrasos. Tiene un atraso que es del gobierno central, que es alrededor de 1.500 millones de dólares, y la segunda arista es del IES. El IES le debe a sus prestadores de servicios algo así como 1.000 millones, 800 millones. Entonces, el primer paso que yo tendría como actor en este tema es ponerse al día e inyectarle a la economía alrededor de 2.500 millones de dólares, primer paso. Segundo paso en el plan, en este plan que yo mencionaría de corto, mediano plazo, lo otro que puede ser una fuente fundamental de actividad económica es empezar a entender los proyectos que ya están delineados como obra pública y Ujú. tratar de hacer que esos proyectos caminen de mano del sector privado. Por ejemplo, concesionar alguna carretera, concesionar algún tema que pudiera ser de cortísimo plazo y que no implique reacciones sociales especialmente diferentes a las que ya tenemos. Y tercero, hay que delinear un plan económico con un modelo de desarrollo que hace sentido, es decir, una arquitectura tributaria distinta, entender cómo usted comienza a nivelar los equilibrios de acuerdo a lo que primero la economía le exige y segundo a lo que la gente espera verlo. Es decir, hay que entender eso bien claro. Si usted les pone a los economistas de Lazo o a los economistas que estuvieron con Moreno, le comienzan a ver solamente el déficit. Y entonces en ese proceso, claro, caen en esta trampa en la que a la gente le importa un comino el acuerdo con Canadá Ah, o el déficit fiscal haya bajado, no le importa. porque Entonces, claro, no estás viendo en el día a día algo positivo, ¿no? exacto. Entonces, ahí me parece que usted tiene una línea muy dibujada, muy borrosa, muy delineada rápidamente para que vea qué es lo que debería pasar en este corto plazo. Ahora, lo que sucede es que muy probablemente lo político sí está influyendo bastante en lo económico y eso también impide la toma de decisiones. Lo otro que yo creo que fue un asunto delicadísimo para el país y para el gobierno fueron los subsidios en el sentido, Vero, que ayer en una entrevista me preguntaban algo parecido y yo decía, bueno, sin inversión no va a haber crecimiento económico y la manera más rápida de avanzar en esa inversión era a través de los subsidios, es decir, usted eliminó subsidios en las gasolinas, esa plata debió haber ido a un fondo específico para invertir en la ruralidad. Usted ve que la ruralidad también da otra sorpresa con un candidato del sector indígena que nadie pensaba que iba a tener más del 2%, y Sí. total termina con un 5% y alguito más o alguito menos, pero que le da a pensar que otra vez la agenda esta que habíamos comentado, el acuerdo comercial con China, me parece que es fundamental para que la Sierra Central esté sumida en una situación bien compleja. Entonces, su propia visión de país y de estadista debía haber entendido esta realidad para poder captar esos votos de una zona rural central de la sierra, que usted sabe, tampoco es que sea muy cercana a Correa, sufrieron mucho con esa presidencia. Entonces, ahí usted tiene un poco la visión respecto a cómo la economía debería ser manejada y la política que está alrededor apoyando este manejo económico que tendría etapas, como menciono. Es complejo esto que estamos analizando con Osvaldo Landazuri, analista económico empresario, sobre qué le espera al próximo gobierno en materia económica, también laboral y comercial. Y bueno, hablemos de ese lado de comercial, porque sí, se hicieron anuncios interesantes como el acuerdo, por ejemplo, con Canadá, que está ya a las puertas de firmarse. ¿Cómo nos beneficiaría en ese sentido si es que ya se logra concretar? Pero sobre todo esta situación también con México, ¿en qué medida nos perjudica, por ejemplo? ¿Cómo lo ve usted, Osvaldo? Pero nos perjudica, a ver, vamos primero la última, la primera consulta. Lo de México fue una movida política que realmente buscaba distraer atención, enfocar el interés del votante en otras cosas y también entiendo yo buscar un presidente que se pareciera en algo a Donald Trump y su puesta de aranceles al mundo entero.
Entonces, me parece que hizo muy poco por el país, le dejó en ridículo a nivel internacional. Si uno ve las notas de prensa, pues comparan el tamaño de economía de Ecuador con México y luego de Ecuador con el mundo y le dicen usted está demente, es decir, fuera de la realidad. Entonces, le hizo mucho daño al país y hay que estar bien claros de eso. Además, el anuncio que hace el presidente es un anuncio disparatado. ¿Por qué? Porque dice, quiero entrar a la Alianza del Pacífico con pistola casi, y o me dejas Una entrar medida o de me... presión. Exacto, como un niño mimado que está ahí queriendo entrar al juego y no le dejan jugar porque es un mal jugador. Entonces, primero eso. Segundo, le dice que para proteger a sus productores pone aranceles. Eso ya es claramente una cosa que no va con la otra, pues porque si quiero proteger a mis productores, no quisiera entrar a la Alianza del Pacífico, al menos no de esa manera. Y ahora lo de Canadá, pues habría que ver, me parece un acuerdo que es mucho más noble, hace más sentido. Es interesante ver cómo usted le pone a China y a Canadá en el mismo andarivel, cuando son realmente países muy diferentes, el uno serio, el uno con normas ambientales, laborales, me refiero a Canadá, el otro un tramposo de nivel mundial, ¿no? Un resultado que nuestra balanza comercial con China es negativa 2.100 millones del año pasado. Wow. Lo de Canadá parece un acuerdo más noble, parece un acuerdo que es más atractivo, a ver, atractivo para el país, habría que verlo. Son 39 millones de habitantes, no es tan grande, parecido, me recuerda la cantidad a Colombia, algo por el estilo, pero tienen buen poder adquisitivo. Ahora, he oído a charlatanes ahí decir que, analistas económicos que dicen que se van a crear miles de empleos, no tampoco, o sea, hay que entender que el Ecuador, si no compite realmente con herramientas profundas, con normas laborales diferentes, sin ISD, pues lo que va a pasar es que las flores colombianas les ganan a las ecuatorianas porque son más baratas. No solo competimos contra Canadá, competimos con los que les venden a Canadá, y esos son Perú, Colombia, Costa Rica, Centroamérica en general, banano. Así Todo es. eso no es que somos los únicos. Entonces, insisto, veamos lo de China. Lo de China es, nadie habla, si usted se fija, porque no les interesa hablar. Cuando usted ve la balanza comercial después del acuerdo, son más de 2.000 millones negativos para el Ecuador. Entonces, ahí se da cuenta que los acuerdos comerciales, si bien son una herramienta y está bien que se negocien términos de comercio justos, no terminan siendo nada útiles para ningún país si ese país no se prepara para competir a nivel mundial. Y para prepararse usted necesita trabajar primero en herramientas de competitividad, es decir, cómo se hace más competitivo que los otros países que le están vendiendo a Canadá, a Estados Unidos. Y imagínese usted, pues, si los camaroneros están vacunados, les ponen droga en las cargas, muchas empresas bananeras se relacionan con el crimen organizado. Es decir, yo digo y he dicho irónicamente en algunas entrevistas, con esto los ministros de Prado, de Moreno, sí lograron algo. Nos volvieron el primer exportador de cocaína a Europa. Eso es lo que somos ahora. Entonces, ahí creo que se entiende un poco mi punto. Es decir, el acuerdo comercial es una noticia interesante, por supuesto, pero es una noticia que debe complementarse con las herramientas que el país instrumenta para poder utilizar el acuerdo comercial a su favor. De lo contrario, lo que sucede es que terminan siendo noticias vacías que a la gente le importa muy poco y que al Así es. final del día lo que sí es cierto es que plantean muchos desafíos para competir a nivel internacional en una economía que claramente a nivel mundial, Vero, presenta unos desafíos muy distintos a los de antes de la pandemia, porque lo que estamos viviendo en Ecuador no crea que es distinto a lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en África, lo que está pasando en general en el mundo. Es decir, la gente está buscando mejores situaciones de vida, menos diferencias entre unos y otros, y ese probablemente es el desafío de los modelos económicos vigentes actuales en la humanidad. Sin duda, coincido con Osvaldo Landázuri, a quien le agradezco por esta entrevista. Y hemos analizado muy tempranito la situación económica de nuestro país y lo que le espera al nuevo gobierno, sea quien tome las riendas de nuestro país. Gracias, Osvaldo, como siempre, por sus tan acertadas análisis y declaraciones. Gracias, Vero, siempre es un gusto, un buen día.